derechos a sus respectivos creadores. Con esto aclarado, continuemos con la parte anterior. Capítulo 3. Malhechor imprevisto. Regresar a la escuela después de todo el drama de ayer se sintió muy extraño. Bakugo había estado suspendido durante toda una semana y el resto de la clase no estaba seguro de cómo reaccionar. Aunque Izuku siempre había sido el saco de boxeo favorito de Bakugo, no fue el único obligado a sufrir su temperamento explosivo. Sin Bakugo en la clase, no había nadie apinándolos durante el almuerzo o criticando a alguien por dejar caer algo o insultar a alguien por responder mal una pregunta. Definitivamente se sentía extraño no estar nervioso todo el tiempo. Después de que Izuku le envió un mensaje de texto a su madre diciéndole que se quedaría un tiempo después de la escuela para terminar una tarea importante, subió de forma encubierta al tren a Tokio. Estoy seguro de que puedo obtener algunas respuestas en el Instituto de Investigación Kirk. Preguntaré si puedo ver al Dr. Akatani. Si le digo que todo fue un accidente, estoy seguro de que estará dispuesto a mirar más allá de mí aplastando a la araña, considerando lo grande que podría ser este descubrimiento. Pensó en Izuku mientras el campo pasaba rápidamente. Unas horas después, el tren de alta velocidad entró en la estación del centro de Tokio e Izuku desembarcó. Moviéndose entre la multitud de personas en la acera, caminó desde la estación y hasta el edificio con fachada de vidrio. Acercándose a la puerta de vidrio, tiró de la manija de latón, pero estaba cerrada. Extraño. Puedo ver gente ahí. Mirando a través del cristal y hacia el control de seguridad junto a la entrada, hizo un gesto hacia uno de los guardias. El hombre uniformado azul de aspecto aburrido dejó caer su periódico y presionó un botón en su escritorio. ¿Sí? Dijo la voz del hombre a través de un intercomunicador junto a la puerta. Hola. ¿Puedo entrar? Esperaba encontrarme con alguien. Lo siento. Las instalaciones están cerradas al personal autorizado solo hasta nuevo aviso. Si lo desea, puedo llamar a la persona con la que desea hablar. ¿A quién has venido a ver? Oh. Quería hablar con el Dr. Akatani. Espero no perder el tiempo de todos. Probablemente ni siquiera tenga idea de quién soy. Lo siento, el Dr. Akatani acaba de irse por hoy. Es posible que pueda atraparlo en el estacionamiento si se da prisa. Bien, gracias. Corriendo en dirección al estacionamiento, Izuku sintió mariposas en su estómago mientras pensaba qué decir. Hola Dr. Akatani, mi nombre es Izuku Midoriya de Musutazu. Estuve en tu gira el otro día y fui mordido por una de tus arañas modificadas extravagantes y ahora tengo superpoderes. Izuku suspiró. Probablemente pensará que estoy loco. Espero que me dé la oportunidad de explicarme al menos. Cuando su madre lo llevó a ver al Dr. Akatani hace unos años, el médico había sido muy directo con él. Había una prueba muy simple para determinar si un individuo poseía una peculiaridad o no. Si su dedo meñique tenía una articulación, entonces tenía una peculiaridad. Izuku tenía dos articulaciones en el dedo del pie y por eso el Dr. Akatani le había dicho en términos inequívocos que nunca desarrollaría una peculiaridad. Ese mismo día había sido inscrito en el Registro Nacional como sin peculiaridades. Esperemos que sea más paciente hoy en día. Dobló la esquina del edificio. En el centro del estacionamiento, Izuku vio el resplandor del sol brillando en la cabeza calva de un hombre. A medida que se acercaba, reconoció que la voz del hombre pertenecía al Dr. Akatani. No tenemos. Sin embargo, nuestros procedimientos de contención se han activado. El Dr. Akatani le dijo a la persona al otro lado del teléfono. Los oídos de Izuku se animaron. Agachándose detrás de un coche, se agachó y se acercó. ¿Dónde está el daño en mí al escuchar un poco a escondidas? Moviéndose hacia el auto estacionado junto al Dr. Akatani, Izuku se esforzó por escuchar la conversación. Media hora antes, mientras Izuku todavía estaba de camino al Instituto de Investigación Kirk, el Dr. Akatani estaba en su escritorio, frunciendo el ceño a la pantalla de su computadora. Si no localizaban pronto el espécimen de arácnido de última generación, las cabezas rodarían.
Además de ser la acumulación de la experiencia de su equipo de investigación durante los últimos 20 años, esa pequeña araña por sí sola representó una inversión de los contribuyentes de más de 78.000 millones de yenes. Exactamente cómo la araña había logrado escapar de su unidad de contención era un misterio. El Dr. Buckley había jurado que cuando regresó al carrito después de su llamada, lo había encontrado volcado, su gabinete de vidrio roto. Con sus atributos físicos mejorados, era posible que la araña hubiera podido liberarse, aunque el Dr. Akatani pensó que eso era poco probable. Lo que era probable era que el Dr. Buckley regresara pronto al sector privado y, a menos que se encontrara esa araña, se uniría a él. Desde las lámparas hasta los baños, todo el personal había estado de rodillas buscando al pequeño bastardo, pero fue en vano. No tuvo más remedio que alertar a sus superiores de que se había escapado un espécimen. 20 años de arduo trabajo. Una carrera de limosna y servicio interminable. Todos los sacrificios, deshechos en un instante. Y estaba tan cerca. Durante toda su vida, había soñado con ser el que creara las primeras peculiaridades. Al no tener ninguna peculiaridad, se paraba junto a sus compañeros de clase, cuaderno en mano, y anotaba todo lo que podía sobre sus habilidades y cómo funcionaban. A medida que pasaba el tiempo, su curiosidad se hizo aún más fuerte e hizo una carrera de comprensión y predicción del desarrollo de peculiaridades. Su trabajo demostró ser invaluable para el gobierno, ya que estaban tan interesados como él en controlar el desarrollo de peculiaridades en sus ciudadanos. Querían un medio para poder predecir y eliminar habilidades potencialmente peligrosas en los niños antes de que se manifiesten y presenten un problema a la sociedad. Un poco autoritario para su gusto, pero no le importaba. Siempre que pagaran las facturas y le dieran acceso a sujetos de prueba humanos, podían hacer lo que quisieran con su investigación. Mientras el Dr. Akatani consideraba su situación, recordó los contratiempos anteriores con el programa. Hace 20 años, le habían dado acceso a los prisioneros del Tártaro para realizar pruebas en humanos. Ninguno de sus sujetos había sobrevivido y como resultado de su falta de progreso, se le ordenó cambiar su experimentación a sujetos animales. Luego, debido a la maldita resolución del trato humano a los animales, se vio obligado a cambiar a los insectos. Aún así, incluso con estas limitaciones, habían progresado. En los últimos 4 años había aprendido que para manifestar una peculiaridad en un sujeto, primero se necesitaba tener un blanco genético, un sujeto sin peculiaridades que pudiera actuar como un lienzo vacío sobre el cual se pudiera desencadenar por la fuerza el salto evolutivo. Sin embargo, el cambio a menudo tuvo efectos secundarios no deseados. Incluso en insectos, los resultados habían sido espantosos. Las tasas de mortalidad entre los primeros sujetos se acercaron al 90%. Pero del 10% que sobrevivió, pudo refinar su peculiar fórmula y lograr una tasa de mortalidad de apenas el 50%. Los especímenes todavía tenían muerte cerebral, pero ¿y qué? Fue muy impresionante, incluso si los burócratas no lo entendieron. El Dr. Akatani apagó su computadora y se levantó de su escritorio. En cualquier momento recibiría una llamada telefónica de algún cretino del gobierno exigiéndole que les respondiera sobre su inversión. Era hora de morir. Con un poco de pensamiento creativo y un poco de suerte, podría salvar el programa. Miró su reloj. Eran más de las 6. He estado sentado aquí esperando que caiga el hacha todo el día. Si debo humillarme, también podría hacerlo en la comodidad de mi propia casa. Al salir de su oficina, se despidió de su secretaria antes de tomar el ascensor hasta la planta baja. Cruzando el vestíbulo, salió del edificio y caminó hacia su coche. Antes de que pudiera alcanzar su vehículo, sin embargo, sonó su teléfono celular. Él gimió. Sacando su teléfono, vio que era el jefe del comité de financiación de su programa. Esto fue. Dejando su maletín al asfalto, respiró hondo y contestó el teléfono. Hola, habla el Dr. Akatani. Dr. Akatani, este es Hisekachi. Dijo una voz cortante a través del teléfono, he revisado su informe. No hace falta decir que esto es profundamente decepcionante para la Junta. ¿Aún no ha localizado el espécimen?
No, señor, no lo hemos hecho. Sin embargo, nuestros procedimientos de contención se han activado. Según tengo entendido, esta araña recibió su terapia de modificación nerviosa y era móvil. ¿Es posible que haya mordido a alguien? Es posible, concedió el doctor Aratani, aunque sabríamos si alguien fue mordido casi de inmediato. Oh. Si alguien resulta lesionado por negligencia de su parte, doctor Akatani, habrá una investigación. El doctor Akatani se hinchó indignado por un momento antes de recuperar el control sobre su temperamento. Debo evitar una confrontación a toda costa si quiero continuar mi investigación. Con respeto, señor Sekachi, mi personal está capacitado por expertos. Sabemos cómo manipular los especímenes. Dime, ¿qué pasaría si el espécimen se escapara de la instalación? Probablemente moriría. El doctor Akatani dijo con calma. A pesar de sus habilidades físicas y sentidos mejorados, fuera del entorno del laboratorio, el espécimen no puede sobrevivir en la naturaleza. Se requiere una ingesta calórica junto con su función cerebral limitada, lo que significa que no podría sostenerse a sí mismo. ¿Atacaría a la gente? Señor, cualquier cosa con boca puede atacar a la gente. Pero a pesar de toda su modificación genética, todavía se comportará de la misma manera que una araña. Es probable que esté buscando un territorio oscuro y aislado para sí mismo en los Hot Labs mientras hablamos. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir esta araña fuera de su recinto? El doctor Akatani hizo una mueca. Sabía que vendría esa pregunta. Aproximadamente 5 días. Entonces, si la araña no se encuentra en 5 días, entonces tendrá que estar preparado para responder a la Junta sobre el paradero de su hundimiento presupuestario de casi 80.000 millones de yenes. El doctor Akatani sintió una mueca en su rostro. Señor, ¿puedo intervenir? Eso no es necesariamente correcto. Dijo con tanta calma como pudo. Oh. Explique la última fórmula de manifestación peculiar que habíamos estado desarrollando se llevaba dentro del ADN de esa araña. Si se tratara de interactuar con un individuo sin peculiaridades, es posible que esa persona pudiera manifestar peculiaridades por sí misma. Aunque estarían en estado vegetativo. ¿Qué estás diciendo? Si alguien sin peculiaridad se come a la araña, ¿podría tener alguna peculiaridad? ¿O le muerden? Sekachi exhaló de frustración y el doctor Akatani sintió que su frustración aumentaba de nuevo. No era ningún secreto que al jefe del comité de financiación no le agradaba. Sekachi siempre había especulado en voz alta que el doctor Akatani estaba más interesado en sus propios objetivos que en los intereses del gobierno. ¿Cuántas veces debo decírtelo? Estamos interesados en la eliminación de peculiaridades, no en la generación de peculiaridades. Seré honesto con su doctor, me he cuestionado si era apartamento o no para liderar este programa. Desde los primeros ensayos en humanos, su entusiasmo por la investigación éticamente gris me perturbó enormemente. Pero en contra de mi buen juicio, le permití continuar porque era el mejor en su campo. Sin embargo, ahora veo que todavía estás tan empeñado como siempre en crear peculiaridades en los humanos. A su pesar, el doctor Akatani sintió que se ponía a la defensiva. He hablado de esto con la comisión presupuestaria muchas veces. Para reducir la manifestación peculiar, primero debes entender cómo se crea. Ha tenido 20 años, doctor. Necesitamos ver algún progreso. El doctor Akatani guardó silencio mientras Sekachi suspiró de nuevo. Suponiendo que tu araña muerda a alguien, ¿qué pasaría? Si no tuvieran peculiaridades, entonces finalmente podríamos tener un evento peculiar manifestado con éxito en un ser humano. Usando el ADN de esa persona, podría determinar con precisión cómo se forma la peculiaridad y diseñar una fórmula para eliminar las peculiaridades. Si no tienen peculiaridades. El señor Sekachi repitió rotundamente. ¿Y cuáles son las posibilidades de eso? El doctor Akatani tragó, aproximadamente el 20%. Sekachi se rió amargamente. En realidad, las posibilidades reales de que una persona sin peculiaridades fuera mordida por la araña eran mucho menores.
Era cierto que alrededor de 1 de cada 5 personas con vida en la actualidad no tenían peculiaridades, pero una vez que se tiene en cuenta la edad y la ubicación geográfica, la probabilidad real de que alguien sin peculiaridades sea mordido en el centro de Tokio durante el horario comercial era prácticamente nula, ya que la mayoría de la población sin peculiaridades eran ancianos. Sin mencionar que tendrían que sobrevivir al proceso de mutación en sí. Veo Sekachi dijo con voz cansada. ¿Y cómo podrías encontrar a esta persona? ¿Por qué usar el registro peculiar? Por supuesto. Casi todas las personas sin peculiaridades del país han sido registradas. Si se manifiesta una nueva peculiaridad de las personas en esa lista, entonces podré determinar fácilmente con un simple análisis de sangre si sus peculiaridades son el resultado de la muestra de araña. Y entonces supongo que querrás a esa persona para más experimentación. Sekachi preguntó con cautela. Naturalmente. Para crear una fórmula confiable, necesitaré acceder al tejido del tronco encefálico. Pero una persona es un pequeño precio a pagar por el orden civil, ¿no? Sekachi se quedó en silencio por unos momentos. El doctor Akatani sintió que se le formaba un nudo en la garganta mientras consideraba el destino del trabajo de su vida. Finalmente, Sekachi habló. Ya ha sido financiado hasta el final del año presupuestario. Si durante ese tiempo no recupera el espécimen o no hay anomalías con la población sin peculiaridades, su proyecto se cerrará. ¿Estamos claros? Sí, señor, dijo el doctor Akatani, una carga enorme aparentemente levantándose de sus hombros. Entonces colgó y el doctor Akatani guardó su teléfono. Sacando las llaves del bolsillo, entró en su coche. Eso salió tan bien como pudo. Mi carrera vive otro día. Creo que esto requiere una celebración. Encendiendo su auto, se fue. Completamente ajeno al chico de cabello verde que se había estado escondiendo detrás de la camioneta junto a él. Izuku se deslizó hacia abajo y se recostó contra el volante del SUV mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Si descubren que tengo una peculiaridad, ¿van a experimentar en mi cerebro? Eso no puede ser verdad. Eso es una locura. Soy ciudadano japonés. Mientras consideraba las implicaciones de lo que acababa de escuchar, otro pensamiento horrible entró en su mente. Estaba registrado en la base de datos peculiar. Si fui a la UA y me inscribí en el programa de héroes y les dije que tengo una peculiaridad, el gobierno lo sabrá. No puedo dejar que nadie sepa que tengo estos poderes. Izuku sintió que las lágrimas comenzaban a caer por su rostro cuando se dio cuenta. Voy a tener que esconderme por el resto de mi vida. Nunca seré un héroe. Nunca podrás salvar a nadie. No es justo. Eventualmente sintió que su espalda comenzaba a temblar. Se secó la cara y se puso de pie. Al otro lado del estacionamiento, vio a un hombre con una bata de laboratorio acercándose a su escondite. Afortunadamente, estaba demasiado preocupado con su teléfono inteligente para notarlo. Sin sollozar, Izuku se alejó del científico que se acercaba. Esquivando entre los coches, se dirigió a la acera y se unió a la multitud de peatones. La multitud de hombres y mujeres de negocios no se percataron de sus sollozos mientras caminaba hacia la estación de tren. Cuando regresó a Musutazu, estaba oscureciendo. Después de enviarle un mensaje de texto a su mamá diciéndole que iba a dar un paseo por el vecindario, Izuku consideró su difícil situación. Supongo que puedo ir a una escuela secundaria normal. Con mis notas estoy seguro de que cualquier colegio estaría feliz de tenerme. Cogió una lata que estaba tirada en la calle y se la tiró a la espalda. Arqueándose con gracia, cayó en un cubo de reciclaje distante. Buen tiro, chico. Gritó un hombre al otro lado de la calle. Izuku levantó la mano en reconocimiento, pero por lo demás lo ignoró. Incluso si voy a una escuela normal, tendré que tener cuidado. Supongo que nunca podré hacerme ningún análisis de sangre. O ir a un hospital por cualquier motivo. Si lo hago, sabrán que algo está pasando cuando analicen mi sangre. Ese tipo dijo que el doctor Akatani iba a ser despedido el próximo año fiscal, pero dudo que el gobierno olvide que existo. Tendré que vivir con cuidado a partir de ahora y evitar llamar la atención. ¿Alguien? ¡Ayuda!, gritó una voz desde la calle.
Izuku movió la cabeza hacia arriba. A unas 3 cuadras de distancia, vio a un hombre y una mujer parados debajo de un árbol, mirando frenéticamente a su alrededor. Sin pensarlo, Izuku despegó hacia los dos. Pasando velozmente por las tiendas y los autos estacionados, patinó hasta detenerse frente a la pareja. ¿Qué pasa?, preguntó Izuku, con el corazón acelerado. Los dos se volvieron para mirarlo. Nuestro hijo se atascó, dijo el hombre. Rápido, ¿puedes llamar al 911? No tengo mi teléfono encima. Izuku miró hacia arriba mientras sacaba su teléfono. En lo alto del árbol, un bebé se aferraba a una rama delgada, aparentemente indiferente a su situación. Por supuesto, dijo Izuku mientras marcaba. 911. ¿Cuál es su? En ese momento la rama a la que se aferraba el bebé se rompió y el bebé comenzó a caer. Cuando los padres gritaron aterrorizados, Izuku dejó caer su teléfono y saltó. Moviéndose hacia arriba, interceptó al bebé, tomándolo suavemente en sus brazos. Cayendo, aterrizó limpiamente sobre sus pies. ¡Ah! Eso fue increíble. Gracias, 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 gritó la pareja mientras corrían hacia él. Pasando al niño de aspecto confundido a los brazos de su madre, Izuku dio un paso atrás. Eso fue increíble, chico. ¿Tienes una peculiaridad de saltar o algo así?, preguntó el hombre. Oh, sí. Sí, puedo saltar muy alto. Gracias, dijo el hombre, volviéndose hacia su hijo. El hombre dijo: ¿qué decimos, Miko? ¿Puedes decir gracias? Para el hombre. Blueek, eructó el bebé. Después de que la pareja se fue, Izuku recuperó su teléfono de la acera. Su pantalla se había roto, pero por el momento no le importaba un poco. Toda su vida había estado esperando la oportunidad de ayudar a alguien y ahora se sentía tan bien como cuando descubrió que tenía una peculiaridad. Quizás incluso mejor. Sacudiendo la cabeza con incredulidad, regresó a su apartamento. Abrió la puerta, entró y se quitó los zapatos. Antes de que pudiera salir por la entrada, su madre apareció de repente frente a él. Un extraño ceño fruncido en su rostro. Izuku miró ella. ¿Dónde has estado?, dijo, la espátula levantada amenazadoramente. Y yo salí a dar un paseo, tartamudeó Izuku. ¿Y qué hora es? Las 9:30. Es demasiado tarde para que salga alguien de tu edad. Izuku, estoy sorprendido de ti. ¿Sabes lo peligrosas que son las calles por la noche? Lo sé, mamá, estaba muy preocupado. Deberías haber llamado. Izuku pensó en señalar los mensajes de texto que le había dejado explicando su paradero, pero sabiamente eligió morderse la lengua. Lo siento, mamá. Debo haber perdido la noción del tiempo. Su madre lo miró enojada por un momento antes de dar un paso atrás. Bueno, entra y come tu cena. Se está poniendo frío. Izuku siguió a su madre al comedor y vio un pequeño banquete esperándolo. Incluso había una fuente de katsudon, su favorito. Viendo que has crecido tanto últimamente, pensé que sería mejor que te cocinara algo extra, dijo ella con indiferencia mientras él miraba boquiabierto el verdadero festín que tenía ante él. Gracias, mamá, dijo, sonriendo ampliamente mientras buscaban la comida. Después de pasar un tiempo con su madre viendo la televisión, Izuku se retiró a su habitación y completó su tarea. No era hasta dentro de una semana, pero le gustaba ir por delante. Cuando terminó todo su trabajo, era casi medianoche nuevamente. Cayendo de nuevo en su cama, consideró su día. Puede que nunca sea un héroe profesional, pero aún puedo ayudar a la gente. Quizás haya un futuro para mí después de todo. Después de meter un pañuelo de papel en sus oídos, Izuku se acomodó en sus sábanas y unos momentos después se quedó dormido. Fin del capítulo. Continuando con la parte anterior. Capítulo 4. Nacido y criado en Daoud. Izuku se despertó con el sol entrando en su habitación. Bostezando, miró por encima de su mesita de noche para comprobar la hora antes de recordar que había destruido su reloj. Murmurando para sí mismo, abandonó a regañadientes la comodidad de su cama y se acercó a su computadora. El monitor le dijo que eran casi las 11 de la mañana. Caray, debía haber estado exhausto.
Estirándose, hizo su rutina matutina. Después de una ducha rápida y un desayuno tardío, regresó a su computadora y fue a su sitio web favorito, HeroBoard. En este foro, nerds de ideas afines como él compilaron todo lo relacionado con los héroes, desde la última batalla de Endeavor hasta metros la última falla de vestuario de una dama. Desplazándose, miró las publicaciones mejor calificadas. La batalla de Olmigr contra el Sludge Villain, Aux disolvió una pandilla callejera, ¿qué es esto? La publicación se titulaba Héroe Desconocido. PLZ. Hizo clic en la publicación y examinó la imagen. Su monitor mostraba una foto algo borrosa de un hombre vestido con un grueso plumero gris. Un pasamontañas fue puesto sobre su rostro hasta su boca, revelando una barbilla llena de cicatrices salpicada de rastrojo. En una mano empujaba a un hombre aterrorizado contra la pared, mientras que con la otra preparaba un puñetazo. Frunció el ceño ante la imagen antes de leer los comentarios. El consenso fue que la imagen era de un justiciero, no de un héroe profesional y él estuvo de acuerdo. Casi todos los héroes de hoy en día se promocionan al público de alguna manera con tomas de glamour, disfraces reveladores o llamativos o similares. El anonimato intencional entre héroes era muy poco común. Así que cada vez que aparecía una foto de algún hombre o mujer enmascarado desconocido, siempre era un villano o un justiciero. Salió de la página. Los vigilantes no eran lo suyo. Hubo este episodio de la caricatura de Olmigr, donde recordó que Olmigr dijo que la gente debería confiar en el sistema de justicia para resolver los problemas de la sociedad, no en justicieros inexplicables. Desde entonces había evitado la escena de los justicieros. La mayoría de esas personas estaban locas de todos modos. De vez en cuando, un villano declaraba que se había reformado y que ahora era un justiciero o viceversa. Había demasiado drama. Después de pasar por todas las publicaciones, se puso de pie. Normalmente, en su tiempo libre veía YouTube, jugaba juegos de computadora o buscaba más información peculiar, pero todo eso no tenía sentido ahora que tenía sus propias peculiaridades. Quiero salir y hacer algo. Todavía no conozco el alcance de mis poderes y necesito averiguar exactamente cómo funcionan para poder controlarme mejor. Dios sabe que no puedo pedir ayuda al gobierno. Quizás debería ir a caminar. En las raras ocasiones en que salía de su apartamento, solía dar un paseo por la playa. Casi nadie fue allí. Tomando su teléfono, billetera y llaves, salió de su apartamento y tomó el autobús. Hombre, qué basurero. Izuku murmuró para sí mismo suavemente mientras inspeccionaba el paseo marítimo. La playa parecía un vertedero. Electrodomésticos oxidados, plásticos blanqueados y muebles podridos estaban esparcidos por la arena, hasta donde alcanzaba la vista. Además de la monstruosidad, el aire apestoso estaba lleno de los sonidos de cientos de gaviotas hurgando en la basura. No es de extrañar que la playa esté desierta. Reflexionó, dando un paso adelante. Mientras caminaba, de repente sintió un hormigueo en la parte baja de la espalda. Deteniéndose a medio paso, miró la arena donde estaba a punto de dejar caer el pie. Apenas visible, vio algo asomando. Curioso, limpió la arena para revelar una pieza de metal afilada y oxidada. Se agachó y lo sacó. ¿Cómo supe que esto estaba enterrado allí? Pensó mientras le daba la vuelta al fragmento dentado en sus manos. Ahora que lo pienso, mi espalda ha estado hormigueando cada vez que he estado en peligro. Casi como un sexto sentido, algo así. Extraño. Nunca antes había oído hablar de un capricho de la intuición. Arrojó el peligro de corte a un congelador medio enterrado cercano. Me pregunto qué tan fuerte soy. Caminando hacia el congelador, agarró torpemente el aparato. De dónde había salido el congelador atascado de agua y arena a medio llenar era un misterio, pero dudaba que a nadie le importara si se metía con él. Agarrándolo lo mejor que pudo, se levantó, empujando con las piernas. Para su asombro, el congelador se sentía prácticamente ingrávido en sus brazos. Levantándolo más alto, pudo descansar el naufragio gigante en su hombro fácilmente. Esta cosa debe pesar más de 500 kilogramos. Esto es increíble.
Su asombro fue interrumpido cuando el fondo del congelador cedió, desatando un torrente de agua y basura húmeda. Saltando hacia atrás, tiró el congelador a un lado antes de que pudiera ensuciarse los pantalones cortos y cayó al suelo con un ruido sordo y fuerte. Aplaudiendo la arena, buscó ansiosamente la cosa más pesada en la playa. En el límite de la arena y la cornisa cubierta de hierba que colindaba con la orilla vio un sedán de 4 puertas quemado. Debe haber sido arrojado al agua y luego incendiado por algunos jinetes. Caminando hacia el auto, miró a su alrededor con entusiasmo para asegurarse de que estaba solo. Aparte de las gaviotas, no había rastro de nadie. Volviéndose hacia el coche, metió la mano debajo de la moldura y agarró el marco por el hueco del volante. Apretando los dientes, levantó. Una vez más, pudo manejar el peso con una facilidad casi imposible. Con asombrada incredulidad, se echó a reír, con el coche en alto en sus manos. Debo estar soñando. Esta cosa debe pesar más de 2,5 toneladas. Con imprudente abandono, arrojó el coche lejos de él y lo llevó a la playa. Con estrépito, se estrelló contra la arena, haciendo que sus pies vibraran mientras el suelo temblaba. ¿Sí?, gritó Izuku, agitando su puño. Miró a su alrededor y a todos los escombros y basura que lo rodeaban. Si quisiera, apuesto a que podría tirar cualquiera de estas cosas hasta el océano. Tomando una respiración profunda, trató de calmarse, pero no pudo evitar que su mente se acelerara. Asumiendo que esta es mi fuerza máxima, lo cual dudo, pero solo suponiendo, me colocaría en el extremo superior de los héroes solo por mi fuerza física. Y pensar que la escuela estaba adulando a Bakugo todos estos años. Ja. Pensando en su lucha contra Bakugo, su sonrisa desapareció y un sudor frío cubrió su cuerpo. ¿Y si lo hubiera golpeado con ese puñetazo? Realmente puse todo lo que tenía en ese swing. Lo habría matado. Sacudiendo la cabeza, trató de quitarse de la cabeza la imagen de su puño, conectando con el rostro de Bakugo. Sintiéndose un poco mareado, escutió. El hedor a basura húmeda tampoco le estaba haciendo ningún favor. Caminando por la playa hacia la carretera, pensó en su velocidad. Si todo mi cuerpo mejora físicamente, es probable que también mejore la velocidad. Debería hacer una prueba. Recordó que paralelo a la playa a lo largo de la calle había un pequeño carril para bicicletas. Caminando de regreso a la carretera, se sorprendió al ver a un hombre delgado y rubio con un chándal azul corriendo hacia él. Tan pronto como este tipo se haya ido, saldré a correr. Mientras el hombre delgado avanzaba lentamente por el sendero, Izuku sacó su teléfono. Eran casi las 2 de la tarde, tiempo de sobra para algunos experimentos más. Cuando salvé a ese niño ayer, también pude saltar bastante alto. Cuando termine aquí, encontraré un callejón desierto en alguna parte y veré qué tan alto puedo saltar. Al menos mi altura de salto debería ser bastante fácil de cuantificar. Izuku sonrió para sí mismo al recordar cómo solía fantasear sobre cómo probaría su peculiaridad cuando inevitablemente obtuviera una. Había ideado todo tipo de planes y métodos para categorizar sus poderes y pasaba horas sermoneando a su madre sobre todos sus criterios y sistemas de clasificación arbitrarios. Ahora que finalmente tenía una peculiaridad, parecía que no podía poner en práctica ninguno de sus planes. Hola jovencito. Buen día, ¿no? Jadeó el delgado hombre rubio mientras trotaba. Seguro es. Izuku regresó con entusiasmo, todavía sonriendo. Por el rabillo del ojo vio al hombre desaparecer lentamente por el camino. Una vez que estuvo lo suficientemente lejos, Izuku guardó su teléfono y comenzó en la dirección opuesta. Empezaré lento. Comenzando con un trote ligero, fue aumentando lentamente la velocidad hasta que estuvo corriendo a lo que solía considerar un ritmo rápido. El aire del mar se sentía grandioso corriendo por su cabello. No está mal. Intentemos un poco más rápido. Aceleró, corriendo cada vez más rápido. Sus oídos se llenaron con el sonido de una corriente de aire mientras recorría el irregular sendero de tierra. Mirando a su lado, vio que los edificios a lo largo del paseo marítimo pasaban rápidamente. Realmente no puedo decir qué tan rápido estoy corriendo. Espera, esto es estúpido.
Puedo hacerlo mejor. Gradualmente se detuvo y volvió a sacar su teléfono. Al seleccionar su aplicación de mapas, amplió su ubicación. Veamos, ¿qué es un hito a una distancia uniforme? Ah. Aquí vamos. Restaurante Yukira. Está a 1 kilómetro de aquí. Cambió al cronómetro de su teléfono, se agachó y se preparó como le habían enseñado en la clase de gimnasia. Respiró unas cuantas veces y se concentró en el camino frente a él. Vamos. Al despegar, movió los brazos para igualar su carrera. El suelo se precipitó debajo de él y sintió que la tierra golpeaba bajo sus pies. Lanzando una mirada a su lado, vio los edificios pasar borrosos. Antes de que se diera cuenta, llegó al sórdido restaurante. Patinando hasta detenerse, presionó rápidamente el botón de parada en su teléfono celular. Y tiempo. Veamos, 17,5. Entonces, si viajo 1 kilómetro en 17,5 segundos, 60 dividido por 17,5 es 3,42, creo. Divida eso por 60 y multiplíquelo por 1000. Eso debería ser alrededor de 57 m/s. Eso es muy rápido. Eso es más de 200 kilómetros por hora. Su excitación fue interrumpida por la sensación de arena gruesa en su piel. Tenía los pies sucios. Desconcertado, miró hacia abajo y casi se desmayó por lo que vio. Sus preciados corredores rojos, posiblemente la parte más importante de toda su personalidad, simplemente se habían ido. Presa del pánico, volvió sobre sus pasos. Cada 2 metros se encontraba con un trozo de tela roja o con un cordón de zapato. Era como si estuviera atravesando una horrible escena del crimen. Cada paso lo conducía a un nuevo horror. Por fin regresó al lugar donde había comenzado su estúpida prueba, con los jirones de sus zapatos acuñados en sus brazos. No había manera de salvarlos. Con un suspiro de tristeza, dejó caer los restos en un contenedor de basura. Metiendo las manos en los bolsillos, hizo algunas cuentas mientras caminaba descalzo por la calurosa calle de la ciudad. Reloj de coleccionista, 20.000 yenes. Pantalla de teléfono nueva, 1.000 yenes. Zapatos nuevos, 60.000 yenes. Él tragó saliva. Si esto continúa, estaré en bancarrota cuando termine la suspensión de Kacchan. Izuku murmuró enojado para sí mismo mientras caminaba descalzo por la acera. Cuando fue a tomar su autobús, el conductor lo rechazó en la puerta. Sin zapatos, sin servicio, típico. Mis pies están más limpios que el suelo de su autobús. Con el transporte público cerrado para él, se vio obligado a caminar el largo viaje de regreso a casa. Había pisado chicle 2 veces ahora, y se sentía menos Huckleberry Finn y más craqueada empobrecido. Toda mi vida he querido un capricho. Y ahora que tengo uno, solo he experimentado miseria. Primero mi reloj, luego mi teléfono y ahora mis zapatos rojos característicos. No queda nada por llevar. Oh, tengo que vivir el resto de mi vida con miedo al gobierno. Eso también apesta, supongo, pero mis zapatos. Mientras se enfurruñaba, una cinta amarilla ondeó frente a él y se detuvo. Al mirar hacia arriba, vio que estaba de pie frente a un edificio de apartamentos en ruinas, con cinta policial colocada al azar en las puertas destrozadas. De sus paredes quemadas y ventanas destruidas, podía saborear el olor acre del plástico quemado y asbesto asqueroso. Lo que sea que haya sucedido aquí, debe haber sido reciente ya que había tenues columnas de humo que se elevaban desde algunos cables expuestos en la pared. De repente escuchó un fuerte golpe, seguido de gritos. Sobresaltado, volvió la cabeza hacia un apartamento distante. No pudo evitar escuchar una discusión a gritos entre 2 vecinos, cada uno prometiendo al otro una sangrienta retribución si no respetaban su privacidad. Mientras la pareja chillaba, se dio cuenta de las sombras cada vez más pronunciadas a su alrededor. Lentamente miró hacia arriba. Sobre él se cernían 4 torres grises sin terminar. Sus alturas se extienden muy por encima de las viviendas circundantes y las pequeñas tiendas. En su punto máximo, podía ver sus costillas oxidadas, una red corroída de acero a medio ensamblar que quedaba desnuda sobre una piel de hormigón gris moteada. Esos gigantes inacabados tenían muchos nombres.
Las torres grises, los monstruos, los huesos. Cualquier nombre serviría de verdad, siempre que fuera deprimente y comunicara algún elemento de desdén. Omitidos cuidadosamente en las tarjetas postales y los comerciales, eran la vergüenza perpetua de Musutazu. Un tumor en su horizonte de acero y vidrio por lo demás impecable. Extendiéndose a su alrededor en vastas franjas de infraestructura en ruinas, callejones llenos de basura, burdeles, casas de drogas, vacantes cubiertas de grafitis y tiendas en ruinas, estaban los barrios marginales infestados del crimen. No había agencias de héroes en los barrios bajos, ninguna que Izuku conociera de todos modos, y muy pocos héroes entrarían siquiera en la tierra de nadie que rodea las torres grises. Aquí no se podía encontrar prestigio, ni victorias comercializables, ni gloria. Solo había inmundicia, enfermedad y lo peor de todo, miseria. ¿Qué héroe quería posar para las noticias sobre una pandilla de drogadictos de 14 años a los que había golpeado por robar refrescos y dulces de una tienda? ¿Qué agencia de héroes quería vincular su nombre a prostitutas sofocadas y asesinatos errantes? Sería un suicidio profesional, suponiendo que incluso pudieras atraer a los medios al gueto en primer lugar. Ya sea a través de alguna instrucción secreta o puramente económica, la prensa evitó informar sobre los crímenes en los barrios marginales. Llamaría la atención sobre algunos de los problemas más vergonzosos sobre su jerarquía social centrada en las peculiaridades. Y así, el área quedó en manos de la fuerza policial con poco personal y fondos insuficientes. Aunque Izuku idolatraba a los héroes, reconoció que muchas de las críticas dirigidas a la cultura prohéroe eran válidas. Ellos hicieron el cuidado demasiado sobre su imagen y pasaron demasiado tiempo preocupados por su popularidad en lugar de ayudar a la gente. Pero siempre había razonado que era responsabilidad del gobierno luchar contra los problemas sistémicos que daban lugar a la delincuencia, no los héroes mismos. Ya no es que tuviera mucha fe en el gobierno. Oh, Dios, respiró mientras miraba las torres grises, ¿cómo me encontré aquí de todos los lugares? Dejando caer la barbilla, bajó la mirada y reanudó la marcha a paso deliberado. Aunque había pasado toda su vida en Musutazu, nunca se había alejado de su tranquilo barrio residencial. De vez en cuando iba al centro a comprar o ver una película, pero eso era todo. Por lo que recordaba, los barrios bajos no eran demasiado peligrosos durante el día. Ocasionalmente, escucharía sobre un asalto violento o un robo que salió mal, pero la mayoría de los delitos violentos ocurrieron por la noche. Se decía que bandas de matones se peleaban por su escaso territorio mientras se rumoreaba que poderosos villanos celebraban reuniones secretas en departamentos y negocios diplomados, planeando su próximo ataque. Mientras caminaba por la acera, notó un grupo de adolescentes mayores a una cuadra de la calle. Se reían y se empujaban violentamente. Sintió un hormigueo en su sexto sentido y sin pensarlo dobló por un callejón lateral. La discreción es la mejor parte del valor. Solo espero no cortarme los pies aquí y tener algún tipo de enfermedad. Pensó mientras saltaba sobre una botella rota. Mientras caminaba cautelosamente por el callejón, miró hacia los rascacielos que parecían estar presionando a su alrededor. La cuadrícula de callejones y pasillos laterales se trazó como un laberinto. Deteniéndose junto a un contenedor de basura desbordado, miró por encima del hombro hacia donde había venido. Quizás debería esperar aquí hasta que esos tipos sigan adelante. No quiero perderme aquí. Mientras dudaba, creyó escuchar voces furtivas que venían de la esquina. Aguzando sus oídos, se concentró en los débiles sonidos. «Vamos chicos, ¿qué es un poco de dinero entre amigos?», dijo la voz de un hombre presa del pánico. «Cállate», gruñó una voz profunda. «Te lo advertimos, comadreja. Tienes dinero para los corredores de apuestas, pero no para nosotros», dijo un tercer hombre. Izuku escuchó un sonido de golpe seguido de un grito de dolor. «Venid. No hay a dónde huir ahora», retumbó la voz profunda de nuevo. Ignorando las señales de advertencia que su cuerpo le estaba enviando, Izuku se arrastró hacia la esquina del edificio, mirando alrededor de la pared de concreto astillado, vio a dos hombres corpulentos arrastrando a un tercer hombre delgado por la esquina opuesta. Algo me dice que estos tipos no van a almorzar. Pensó nervioso.
Moviéndose tan rápido como se atrevió por el callejón, se detuvo en la esquina y echó un vistazo. Vio que los dos matones llevaban a un hombre más pequeño que protestaba hacia un callejón sin salida. Mordiéndose el labio, vaciló antes de avanzar de puntillas. Fin de la línea, comadreja G. Al menos deja que mis apuestas se cumplan. Tengo un candado. Hemos escuchado que uno es... Oye, gritó Izuku. Los dos matones se dieron la vuelta, los ojos de Izuku se agrandaron cuando vio que uno de los dos sostenía un arma. ¿Qué diablos? Comenzó uno de los dos matones. Al ver su oportunidad, Weasel saltó, tratando en vano de empujar a los dos gánsteres con chaqueta de cuero. Con un gruñido, el pistolero empujó al hombre delgado hacia atrás y levantó su arma. ¡no! Gritó Izuku, corriendo hacia adelante. Sorprendido por el grito repentino, el pistolero se dio la vuelta y apuntó con la pistola a Izuku. Cuando el arma lo apuntó, sintió un tic en su estómago. Sin pensarlo, se dobló por las rodillas y se volteó hacia atrás durante un milisegundo. En ese instante, sonó un disparo y vio una bala brillante revestida de latón pasar volando junto a su rostro. Cuando la bala pasó volando, se levantó de golpe y se lanzó hacia adelante. Sin detenerse a pensar, Izuku atacó. Antes de que el matón se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, Izuku lo empujó con ambas manos, enviándolo volando por el callejón y hacia un enorme montón de bolsas de basura negras. Jurando violentamente, el segundo matón levantó la mano y atacó a Izuku. Cuando la mano del hombre cayó, se transformó en el aire en una garra con garras ante los ojos de Izuku. Con un grito, Izuku reaccionó. Antes de que la mano con garras pudiera bajar, Izuku se agitó, golpeando la mejilla del hombre con la palma de su mano. El golpe produjo un sonido como el de un látigo al romperse. Haciendo piruetas como una bailarina, el hombre se dio la vuelta antes de colapsar contra la pared del callejón. Izuku se quedó inmóvil, completamente abrumado por lo que acababa de hacer. Con el pecho agitado y zumbidos en los oídos, intentó y no pudo procesar lo que acababa de suceder. Parpadeando, de repente se dio cuenta de que el hombre delgado tiraba de su brazo. «¡Ey chico! Niño!», gritó el hombre delgado que acababa de salvar, «a menos que quieras estar cerca cuando el resto de ellos aparezcan, será mejor que te pongas en movimiento». Asintiendo, Izuku se giró y trotó junto al hombre. Mientras él y el hombre se retiraban por el callejón, escuchó a los matones que gemían comenzar a moverse, gritando atontados detrás de ellos. Después de cruzar algunas cuadras, el hombre delgado se detuvo. Mientras Izuku miraba hacia atrás con temor en busca de señales de persecución, el hombre se encorvó contra el frente de una casa de empeño, jadeando entrecortadamente. Con manos temblorosas, metió la mano en su chaqueta barata y sacó un paquete de cigarrillos. Sacando uno, se lo tendió a Izuku, quien negó con la cabeza en silencio. Encogiéndose de hombros, el hombre sacó un mechero, encendió el cigarrillo y dio una larga calada. Tosiendo, exhaló y sacudió la cabeza con incredulidad. «Te debo un hijo», dijo con voz áspera, «pensé que mi ganso estaba cocido esa vez». «El nombre es Comadreja». «¿Lo que es tuyo?» Izuku». «Bueno, gracias Izuku». «Tienes algunas bolas, ¿cuál es tu peculiaridad? ¿Estás en Trigger o algo así?» «¿Qué?» ¡no! Izuku dijo en estado de shock, sacudiendo la cabeza en vehemente negación, «yo nunca lo haría. Además, de todos modos, ni siquiera tengo un capricho». «¿De verdad?» Weasel lo miró evaluándolo antes de encogerse de hombros de nuevo. Podría haberme engañado. Entonces, ¿te pasas los sábados corriendo por los callejones? No realmente. Es una larga historia. De alguna manera, me perdí allí. Estaba buscando una salida cuando escuché que esos hombres te atacaban. ¿Quiénes eran? Oh, solo unos usureros. Weasel dijo despreocupadamente. Exhalando una nube de humo con deleite, miró su cigarrillo con aprecio antes de volverse hacia él. Entonces, ¿estás tratando de ser un héroe o algo así? Izuku se rió y se pasó la mano por el cabello. No. Ya no. Solía querer, pero, nunca tuve una peculiaridad así que, el hombre asintió. Vergüenza.
Nunca ves a esos idiotas disfrazados aquí donde están las verdaderas víctimas. ¿Sabes qué? Yo digo que se joda, podrías ser un héroe si quisieras. Kirko no. El hombre habló sin convicción real e Izuku no podía decir qué tan serio era, pero sintió que se sonrojaba de todos modos. Gracias. La pareja guardó silencio durante un minuto mientras el hombre terminaba su cigarrillo. Después de fumarlo hasta el filtro, lo tiró a un lado y lo pisoteó. Pasando su mano por los bordes de su pequeño bigote, miró hacia Izuku. Escucha. A pesar de lo que hayas escuchado allá atrás, Weasel siempre paga sus deudas. Si alguna vez necesitas una línea de cable gratis o un consejo, soy tu hombre. Dijo con orgullo. Metiendo la mano en la chaqueta de su traje, sacó una pequeña tarjeta de visita. Izuku lo tomó y leyó la portada. Yakamer. Instalación discreta de cables, expropiador de plomería y asesor legal profesional. Yakamer. ¿Es este hombre de verdad? Es seguro. Lo tendré en mente, dijo Izuku cortésmente, metiendo la tarjeta en su billetera. Nos vemos, chico. Empujándose contra el frente de la tienda cubierto de grafiti, el hombre enderezó su chaqueta de traje manchada antes de alejarse. Cuando el hombre se fue, Izuku miró alrededor de las calles en busca de algunas señales de tráfico. ¿Dónde estoy? Oh, y chico. Gritó Weasel. Izuku se enfrentó al hombre. Ahora te estarán buscando. Shocker y sus chicos. ¿Quieres mi consejo? Baja hacia 88 TH Street y dirígete hacia Mills Bar. Luego camine hasta Tourney Avenue. Estarás en el territorio de Speed Demon. No te seguirán hasta allí. Me está bien. Entonces Tourney, eso terminó, Izuku comenzó a señalar pero Weasel lo interrumpió. Muy bien, recuerde mantener la cabeza agachada. Izuku miró impotente mientras el hombre se alejaba apresuradamente. Antes de que pudiera decidir si preguntar por él o no, Weasel desapareció en otro callejón. Con un suspiro, sacó su teléfono y miró Mills Bar. Caminando por la calle, intentó procesar lo que acababa de hacer. Si sigo actuando así, el gobierno seguramente me rastreará. Pero, ¿qué opción tenía yo? No podía dejar morir a un hombre. Siguió calle abajo, ocasionalmente mirando a su alrededor para asegurarse de que no lo seguían. Además, no es como si ningún policía o héroe hubiera venido aquí de todos modos. Te apuesto a que nadie se daría cuenta de que estoy aquí. Estoy seguro de que estas personas necesitan toda la ayuda que puedan obtener. Izuku se contuvo y negó con la cabeza. Ni siquiera lo pienses, Midoriya. Esos dos tipos estaban a punto de matarte. Tuviste suerte. Cuando comenzó a cruzar una intersección, de repente escuchó el sonido de neumáticos pelando en el pavimento. Girando la cabeza, vio un todoterreno lleno de gente conduciendo directamente hacia él. El hombre sentado en el asiento del lado del pasajero era el hombre con la mano en garra del callejón. Izuku vio una mano roja impresa en un lado de su rostro. Parecía asesino. Con un grito, Izuku cruzó la calle corriendo y entró en un callejón. Haciendo caso omiso de los alaridos chillidos de las ratas y los desagradables charcos de suciedad en su camino, huyó. Saltando por encima de los cubos de basura y los siseos de los respiraderos de vapor, siguió el pasadizo cubierto de suciedad a medida que se acercaban los sonidos de la persecución. Al doblar una esquina, descubrió que el callejón terminaba abruptamente. Girándose, miró hacia atrás por donde había venido. Desde la vuelta de la esquina, escuchó que el vehículo se detenía chirriando y las puertas del coche se abrían y cerraban de golpe. ¡Mierda! Izuku siseó, escaneando salvajemente sus alrededores en busca de alguna forma de escapar. Podría esconderme en algunas bolsas de basura. O quizás el contenedor de basura. Tal vez si corro ahora, pequeño. Yo. Gritó una voz grave en una nota tan alta como pudo. Los pasos resonaban por las paredes de cemento manchado. Ellos venían. Izuku miró hacia arriba. Estaba rodeado de altísimos edificios sin ventanas por todos lados. Salté bastante alto el otro día. Quizás si salto en la pared de un lado a otro, lo consigo.
Mientras estudiaba la pared en busca del mejor lugar para saltar, el matón volvió a gritar, sonando mucho más enojado que antes. Sabemos que estás aquí, pequeña mierda. Te juro que si nos haces escarbar en la basura para atraparte, repitió una voz áspera en el callejón. Izuku escuchó lo que sonaba como 5 o 6 personas caminando por el pavimento mojado, acercándose lentamente. Chasqueando sus ojos en una repisa distante, apuntó su cuerpo. Después de tensar las piernas, saltó lo más fuerte que pudo. Elevándose hacia arriba, viajó mucho más rápido de lo que había previsto. De un golpe, chocó contra el muro de hormigón, plano como un panqueque. ¡Off! Resopló mientras golpeaba la pared, con los brazos y piernas extendidos contra la fría y lisa superficie de concreto. Sacudiendo la cabeza, miró hacia abajo. Estaba aferrado a la pared a unos 10 metros en el aire. En lugar de deslizarse por el concreto sin rasgos distintivos, descubrió que lo estaba agarrando sin esfuerzo. Izuku miró a su alrededor a sus manos y pies con total asombro. Sus dedos de las manos y los pies parecían proporcionarle un agarre excelente. Tentativamente se estiró hacia arriba y se agarró a la pared. Su mano se pegó fácilmente a la superficie lisa y húmeda. Con la boca abierta de incredulidad, empezó a trepar por la pared vertical con la misma facilidad con que se arrastraba por el suelo. Aumentando su velocidad, comenzó a correr hacia arriba. Era vagamente consciente de las voces de los matones debajo de él, pero se desvanecían rápidamente. Antes de que se diera cuenta, estaba trepando por el borde del edificio de apartamentos. De pie ahora en lo alto de su vertiginosa posición ventajosa, vio los barrios de los barrios marginales apareciendo a su alrededor. Una red tortuosa de grafitis garabateados, callejones y calles laterales oscuras que se perdían rápidamente entre las aburridas viviendas de hormigón. Sin embargo, lo que antes había sido una imponente barricada hace unos segundos, ahora apenas era un obstáculo. Podría ir a donde quisiera, pensó aturdido antes de que una sonrisa se deslizara lentamente sobre su rostro. En cualquier sitio. Antes de que pudiera considerar completamente las posibilidades, sus pensamientos fueron interrumpidos por los sonidos de gritos desde el callejón de abajo. Inclinándose, vio que sus despistados perseguidores ahora buscaban violentamente entre la basura del callejón. Evidentemente no lo habían visto escapar y ahora estaban atareados gritando epítetos enojados mientras tiraban bolsas de basura apestosas al aire en su loca adentrarse más profundamente en la basura del callejón. Un ladrido de risa brotó de la garganta de Izuku mientras los veía correr de un lado a otro, buscando en vano a alguien que no estaba allí. Cuando quedó claro que él no estaba en el callejón, la frustración de los matones hizo que se volvieran el uno contra el otro y estalló una discusión ensordecedora sobre quién tenía la culpa de que escapara. A lo largo de todo eso, ni una sola vez miraron hacia arriba. Fin del capítulo. Chicos, si quieren un saludo pídanlo y se los daré a los primeros 10, el saludo aparecerá al final del video. Sin más, hasta la próxima.